Y los elementos fundamentales que tenemos ahí del bono, ¿verdad? Lo acabamos de decir. Tenemos el valor nominal, plazo de vencimientos años, tasa de interés facial, pagadera trimestralmente, la liquidación, vencimiento y el rendimiento de mercado. Este es un ejercicio pequeño pero muy fundamental. Vean que el bono tiene dos tasas, la tasa cupón y la tasa de rendimiento de mercado. La tasa cupón simplemente nos permite calcular la tasa, el cupón que nos va a pagar el bono. Pero para efectos de calcular el precio del bono, lo que nos va a decir o lo que va a ser importante es el rendimiento de mercado. ¿Ah? Este, eso ténganlo, apúntenlo por ahí, son errorcitos también que generalmente e históricamente se han dado, que cuando ya van ahí, tal vez en la carrera, utilizan la tasa de interés facial para hacer el cálculo del precio del bono. Aquí yo traía un ejercicio, pero tal vez en clase lo traveseamos más, de que la idea era cómo, digamos, calcular el precio de un bono utilizando la calculadora para quitar un poco de rumbre, pero tal vez ahí después ya cuando nos ensuciamos un poquito más, igual ahí va a quedar la prestación, lo vemos con detalle, pero resaltar que con una calculadora podemos adelantar muchos pasos. Ahorita vamos a ver la fórmula también, pero vean que con una calculadora, si la aprendemos a usar bien, nos va a ahorrar tiempo y nos va a facilitar el cálculo del precio de un bono. Igual la idea en algún momento les voy a enseñar como un adicional el Excel. Podemos calcular el precio de un bono utilizando el Excel. Hay una fórmula en Excel muy práctica también que nos permitiría calcular el precio del bono como tal. Y aquí también les traía otro ejercicio que vamos a hacer eh, en su momento, digamos, para practicar con la calculadora. De tomar ahí un poquillo y quitar, digamos, el rumbo. Eso porque recuerden que entonces teníamos estas fórmulas, recuerdan lo que mencioné al inicio, que un bono se puede negociar en dos momentos determinados. Voy a ver aquí. ¿Ah? Cuando él paga cupón, como se negocia aquí. Entonces, se negocia, digamos, en un periodo de pago de cupón. Entonces, no hay que reconocer intereses acumulados. Y aquí, bueno, aquí viene toda, ¿verdad? La nomenclatura, que igual cuando le hagamos ejercicios vamos a ir formulando, fortaleciendo más. Pero también el bono se puede negociar en el momento, como lo mencioné recientemente, en, en algún momento, por ejemplo aquí, donde se negocia en una fecha de no pago cupón. Entonces hay que reconocer intereses residuales o lo que yo también llamo intereses acumulados. Ahora bien, chicos, preguntas sobre bonos de momento, características. Vean que en realidad es algo que ya traemos. Estamos quitando un poquito de rumbre, pero igual, si en el camino dije algo que se me quedaran por ahí, abrimos ahí el espacio para alguna pregunta, comentario sobre bonos. Eh, Igual como les decía ahora al inicio de la presentación, al inicio, quitar un poquillo de rumbre, casi que doy por un hecho ahora usted ya esto es como, ah, mira, sí, ya lo traemos, porque lo traemos de mate financiera, pero bueno, como es parte del tema y, y es bueno, a mí me gusta como retomarlo, ¿verdad? No entrar así como sin anestesia y, bueno, ya lo vimos, ¿no? Sino que quitar ese rumbre en ese sentido. Entonces, igual ahí, y ya después quieren tal vez aclarar algo, lo vemos. Eh, el rendimiento de un bono, hay diferentes tipos de rendimiento, digamos, hay un rendimiento que nosotros le llamamos el rendimiento corriente, que simplemente es, mira, yo negocié el bono el día de hoy con que paga un cupón a $80 y me lo vendieron o yo lo compré a 1,276. Entonces, en esa operación, yo me estoy ganando un rendimiento puro y duro, digamos, de 6,27 al día de hoy, ¿verdad? Y está el otro rendimiento que es el rendimiento al vencimiento, que en realidad ese es como el que más nos interesa, ¿verdad? El rendimiento al vencimiento, asumiendo que yo voy a tener bono hasta el final. Sin embargo, a veces en operaciones sencillas y muy prácticas, puede ser que a nosotros nos interese saber cuánto me estoy ganando el día de hoy con esa operación. Después por ahí, hay una forma también de calcular lo que es el rendimiento contable. Y esa la verdad que esa era la parte, digamos, a la antigüita, decirlo así, era la forma cuando no teníamos la calculadora financiera ni mucha tecnología donde mediante esta fórmula sacábamos una aproximación de cómo podemos obtener el rendimiento de un bono de una forma contable.
Aquí también, bueno, viene un ejercicio, lo vamos a resolver ya después en clase, lo retomamos, donde podíamos calcular ese rendimiento contable con la información que nos proporciona. En el tema de las fórmulas, tal vez hay un paréntesis, eh, la nomenclatura, ¿verdad? Aprender, tener claridad, digamos, qué es cada uno de esos componentes, por ejemplo, ¿verdad? El V, valor de redención. Entonces ahí sí tal vez hay un temilla que repasen. El pago una tasa del 6.25 convertible trimestralmente. Vean aquí lo que estábamos hablando ahora. En este ejercicio no nos lo dan trimestralmente, sino que nos dicen que es una tasa de 6.25 anualizada, al decir convertible, es una tasa anualizada y es redimible a la par el 5 de mayo del 2024. El negocio se realizó el 5 de abril del 2022 y la tasa de rendimiento que su comité de inversión exigió fue de 1.0625 trimestralmente. Entonces ahí nos preguntan que determinemos el interés redituable que aplicó en la operación. Entonces, aparte del tema de la tasa, deme un minuto. Aparte del tema de la tasa, que hay que tener cuidado, lo otro es que ahí ya nos están diciendo, ¿verdad? Que determine el interés redituable. Entonces eso nos lleva a intuir de que este bono se está negociando, ¿verdad? En un momento donde fuera de pago cupón. Entonces hay que reconocer intereses redituales. Entonces, lo primero que vamos a ir a hacer es calcular el monto del cupón. ¿eh? En, en ese sentido, podemos hacerlo como la vez pasada, directo. Si la tasa de 6 es de 6.25, digamos, podríamos dividirla entre los trimestres, ¿no? Por ejemplo, 180. Voy a hacerla por la vía larga, ¿no? Cuando te digo vía larga. Entonces son una tasa de cupón de 6.25% dividido entre 4 trimestres, 10 trimestral. Y entonces obtenemos que el monto del cupón es de 2.813. ¿no? Bien por ahí, chicos. Vean que lo que hice fue agarrar la tasa, ¿verdad? Que paga una tasa cupón de 6.25. ¿Y cómo se paga? Se paga trimestralmente. ¿Cuántos trimestres son? Son 4. Entonces llevé la tasa trimestral. 6.25 dividido entre 4, ¿verdad? Que eso nos da, voy a hacerlo por aquí a pie. Uy, me faltó el igual. Que eso estamos hablando de 1.56 por trimestre. Entonces, agarré que el facial del bono es de 180 y lo multipliqué por eso. Eso fue lo que hice, digamos, en esta línea. ¿Ok? Pero el ejercicio nos está llevando a que determinemos, ¿verdad?, cuánto es el interés redituable que se aplicó en la operación. Vamos, cuánto hay que reconocer, en otras palabras, es cuánto hay que reconocer desde la fecha del último pago cupón a esta fecha en que se está negociando el bono, de aquí a aquí. Aquí nos dan algunos días, no sabemos cuáles son estos días. ¿Ok? Entonces, igual con la calculadora, vamos a jugar un poco. Lo primero que vamos a hacer es determinar cuándo fue la fecha del último pago cupón. Digamos esto. Y después tenemos la fecha de negociación. Entonces, con la información que tenemos ahí, ¿cuándo fue la última fecha de pago cupón? Y una forma práctica, ¿verdad?, que yo siempre sugiero es primero, digamos, saquemos cuándo es que paga cupón el bono. Siempre digo, bueno, primero antes de, tratemos siempre, ¿verdad?, como sacar la información que tengo y que requiero. Entonces, ¿cuándo paga cupón ese bono? Ya sabemos que es trimestral, entonces significa que paga 4 veces al año. Por la fecha, vamos ahí de nuevo, por eso yo le digo, era mucho un tema más
intuitivo, ¿verdad? Y de ver lo que tenemos ahí, estimulando, digamos, el pensamiento creativo. Por la fecha de redención, que es el 5 de mayo, ya podemos como mínimo decir nosotros, ya si este bono paga en mayo, ¿verdad? Paga un cupón en mayo. Pero ¿a cuáles otros meses paga cupón? Partiendo, digamos, ya por lo menos con esa información que tenemos ahí. Paga En agosto agosto. y en noviembre. Ajá. Falta uno. Y en En febrero. febrero, En sí. febrero, exactamente. Entonces ya con esa información nosotros podemos decir, ubicarnos más. Ya sabemos que él se está negociando el 5 de abril, voy a ponerlo por aquí, ¿verdad? Él se negocia el 5 de abril del 2022. Estamos en el año 2022 y por ende, ¿cuándo fue el último? Estamos en abril y ¿cuándo fue la última vez que pagó cupón? En febrero. El 5 de febrero del 2022. ¿Ok? Entonces ahí ya podemos, vean cómo ya nos ubicamos. Ya ahí significa que entre la fecha del último pago cupón y la fecha en que se está negociando, hay días acumulados o hay días en que tenemos que reconocer intereses residuales o intereses acumulados. Ahora entonces, utilizando la calculadora, nos vamos ahí a la función D. Entonces ya tenemos dos fechas, ¿verdad? La primera fecha, la D1, va a ser el 5 de febrero. Igualmente, yo sé, ¿verdad? Algunos por agilidad mental y de todo ya tienen el monto, ¿verdad? Lo sacan rápidamente, pero yo la idea siempre es como darles, ¿verdad? Que sea un poquito la ruta larga, pero por lo menos que tengan herramienta para eventualmente calcularla. Pero ya alguno ahí probablemente lo sacó visualmente. Y la segunda fecha es el 5 de abril del 2022. Y eso nos da, recuerden, se meten a Days, día 1, 05, 02, 222. Y la segunda fecha es 05/04/2022. Le damos Solver y les dio 60. 60, exactamente. Excelente, muchas gracias. Entonces, aquí lo que hay es días por reconocer, 60. Eso es lo que tenemos. Y, pero sigue la pregunta, ¿verdad? Nos siguen diciendo, determine el interés retribuible que se aplicó en la operación, ¿verdad? ¿Cuánto, verdad? En este momento, de aquí a aquí, cuando se hizo la operación, porque, y ahí nos devolvemos un poquito que hablábamos, ¿verdad? De precio limpio y precio sucio. Cuando yo hago una operación en la fecha en que paga cupón, el bono, digamos, el precio de negociación, el precio de venta, el precio de compra y todas esas similitudes, se negocia, por decirlo así, sin intereses acumulados. Entonces, el precio limpio va a ser igual que el precio negociado. Pero en este caso, que se negocia unos días después, entonces vamos a tener precio limpio más intereses acumulados, que eso es lo que nosotros llamamos precio sucio. Entonces, se pagó un monto X, nosotros no sabemos, el ejercicio no lo sabe, se pagó un X monto, pero ese X monto incluía ¿qué? Incluía el precio limpio más los intereses redituables. Y esto siempre va en una escala, ¿verdad? Conforme se vaya vendiendo, digamos, ustedes me lo venden a mí, entonces yo a ustedes les pago los intereses redituables, pero cuando a mí alguien me lo compre, me va a ir recompensando y así se va. Por eso el tema de los intereses residuales al final no afecta o incide, digamos, en el inversionista, porque cada vez que yo lo venda, a mí me lo reconoce y así se va pasando paulatinamente. Entonces, ahora sí, en esa operación, ¿cuántos intereses? Entonces, lo hago también muy práctico, ¿verdad? Numéricamente, pero entonces podemos hacerlo así. Si yo sé que por 90 días me pagan $2,863 colones por cupones, por trimestralmente hablando,
¿Cuántos días tiene el trimestre? 90 días. ¿Qué estoy haciendo ahí? Lo estoy prorrateando, ¿no? Estoy diciendo, mira, 2.813 colones, ¿cuánto equivale a cada día? Y después eso lo multiplico por ¿cuánto? Por los días que me van a reconocer. Entonces, en esa operación se reconocieron, vean, 1.875 colones en intereses acumulados. Chicos, ¿preguntas? ¿Por ahí? Sí, Todo bien, profe. excelente. Perfecto, entonces vamos por aquí y vamos, sí nos alcanza. Vamos bien, hoy vamos pasillo. Dice, la empresa Mundo de Juguetes S.A. lanzó la emisión de bonos del 1 de abril de 2022, el cual será redimido el 1 de julio de 2025. Dicho bono tiene un valor de $15.500 y una tasa trimestral del 4.25 con una rentabilidad de 7.75 trimestralmente. De acuerdo con lo anterior, determine. Ahí, bueno, retomamos, ¿verdad? Quitamos un poquillo de rumbre, hablamos sobre el tema de los bonos. Los bonos funcionan, ¿verdad? Igual con la misma dinámica de que traigo valor presente. Los flujos futuros está compuesto por una tasa cupón, una tasa de rentabilidad. La tasa cupón es la que nos permite calcular el cupón y la tasa de rentabilidad es la que nos permite precisamente utilizar como tasa de descuento para nosotros traer a valor presente todos esos flujos futuros. Ahí nada más tener muy cuidadito con eso. Hay un tema, ¿verdad? Que tenemos que también tener cuidado de que cuando nos dan la tasa y ver digamos, como en qué contexto nos dan. Pues nos pueden decir, por ejemplo, que es una tasa anualizada que es convertible, ¿verdad? A semestres. Entonces, por ejemplo, si nos dice que el cupón se paga 8% pagadero semestralmente, ahí nos están dando la tasa anualizada. Entonces, cuando vayamos a hacer el ejercicio, ahora tenemos que bajarla a semestres o trimestres o así sucesivamente. En este paso, en este caso nos dicen que la tasa trimestral, y eso es muy importante en el ejercicio, es de 4.25, o sea, ya no las están dando, ¿ah? Y al nivel del periodo que se está utilizando. Entonces ahí sí nada más, igual hagan sus apuntes, recuerden, ahí ponen ustedes, recuerden, entender la dinámica de la tasa con relación a cómo me la están dando. Repito, si me dicen a mí que la tasa de que el bono paga un cupón de 12% semestral, capitalizable semestralmente, ahí me están dando la tasa en ese sentido anualizada. Y para sacar la tasa trimestralmente, entonces, semestralmente, entonces lo divido entre 2 en ese ejemplo que les estoy poniendo. Otra palabrilla que ahí traemos de mate, de verdad, matemática financiera, es el tema, a veces puede decir aquí tasa efectiva, ¿verdad? O sea, ya nos están dando de nuevo, aquí dice tasa trimestral, ya nos intuye, pero puede ser que diga la tasa efectiva es de trimestral de 4.25. Algunos sinónimos que nos podemos encontrar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, nos hacen dos preguntas muy puntuales. El monto del cupón, y la cantidad de cupones que nosotros podríamos, que debemos de calcular, ¿verdad? Que están pendientes. Algo muy particular de este ejercicio, ¿verdad? Que el ejercicio no plantea como decir cuándo se negoció, sino que nos da dos fechas. Entonces ahí vamos a asumir, en este caso, de que queremos saber cuántos cupones va a pagar desde la fecha en que se emitió, la emisión del bono, que fue el 1 de abril de 2022, hasta la fecha en que se va a redimir, o sea, cuántos cupones nos van en ese sentido. Entonces, lo primero que vamos a ir a calcular ahí es el monto del cupón. Entonces, muy prácticos, yo lo visualizo así, por ejemplo, voy a hacerlo como por decir en la vía larga para que si yo tengo un saldo, ¿verdad? O un monto principal de $15.500, yo puedo ir a calcular el cupón. Vean que ya la tasa, me la dan, ¿verdad? Me dan 4.25. Entonces puedo ir directamente a decir, bueno, 4.25%. Eso es lo que yo me voy a ganar, digamos, por el cupón. Por
el tema, ¿verdad? Y repito, porque aquí ya me están dando la tasa, digamos, trimestral, ¿verdad? 6.58. Entonces eso me lo lleva a hacerlo muy práctico. Visto también desde otra perspectiva, ¿verdad? Y aquí es donde empezamos de nuevo con el pensamiento creativo, podría ser que el ejercicio diga, bueno, teniendo una tasa trimestral de 4.25, ¿cuánto de la tasa anualizada? Entonces 4.25, también viéndolo de otra línea, ¿verdad? Son 4 trimestres, entonces la tasa anualizada de ese que está pagando es una tasa de 17%. Ahí siempre recuerden lo que hemos venido, ¿verdad? Que a Roma podemos, y variantes, podemos llegar a diversas formas y variantes que nos podrían resumir. En este caso, es muy práctico en el sentido que nos dice, mira, cuánto se gana por trimestralmente hablando. Ok, entonces, de esa forma le podemos llegar al monto del cupón, y recuerden, el monto de cupón es sobre la tasa, del cupón, no sobre la tasa de rentabilidad que nos da el mercado en ese sentido. ¿Ok? La otra pregunta que vamos por ahí es sobre los cupones. Entonces, para eso ahí podemos usar una vieja conocida, ¿verdad? La calculadora. Podemos meternos a la función días. Entonces, en días nos metemos, yo digo aquí, ¿verdad? Como que ustedes van a ir ahorita en la calculadora, van a meter la primera fecha de uno. Entonces ponen, por ejemplo, de uno es el 1 de abril del 2022. 1 de abril del 2022. Yo voy metiéndolo aquí. Y la otra va a ser la fecha, en este caso, la fecha de redención, que es el 1 de julio del 2025. Entonces, cuando metemos esos datos, nos va a dar que durante toda la vida del periodo del bono de maduración, tomando en consideración, ¿verdad?, que el ejercicio pues, nos está planteando que calculemos los cupones a lo largo de la vida del cupón, del bono, perdón. Entonces nos da, por ejemplo, que son 1170 días. ¿Ah? Y entonces aquí yo hago un ejercicio muy práctico. Entonces, si son 1170 días y el bono se paga trimestralmente, ¿ah? Uy, perdón, quitar el. Yo sí, chicos, 1170 días, el que tiene la opción de usar la calculadora. Y se paga trimestralmente, o sea, cada 90 días, 13 cupones. ¿No? ¿Alguno que se me haya quedado ahí con la calculadora? Vamos que aquí voy a ponerle que esto nos dio 1170 días. ¿Ya? Entonces así, en este caso, en este ejercicio particular, pues de esa forma podríamos decir de que desde que se emitió el bono, el 1 de abril, hasta su fecha de vencimiento, va a pagar 13 cupones. ¿13 cupones de cuánto? De $658 cada trimestre. ¿Verdad? Ese es el rendimiento monetario que nos va a dar el bono ahí. ¿Cómo fue que obtuvo los 13 cupones, profe? Lo que hice fue que con la función días, Mm, saqué los días que van a pasar desde la fecha de la emisión hacia la fecha de vencimiento, que me dieron 1170. Ajá. Y como este bono, ¿no?, se paga trimestralmente, y cuando estamos hablando trimestralmente, estamos hablando, digamos, de 90 días. Entonces, si lo que van a transcurrir son 1170 días, entonces eso lo dividí entre 90, Ok, ok. ¿sí? Una Mm, forma, ¿verdad?, muy intuitiva matemática de sacarlo en ese sentido. La otra, ¿verdad?, ya a la larga, si ustedes quieren, ya es hacerlo. Yo también en este caso, cuando vemos bonos así, van a ver, uno podría hacer, ¿verdad?, la gráfica y decir, bueno, mira, si un poquito más a pie, que también les resulta, ¿verdad? Si alguno se siente, digamos, no tan fuerte en la calculadora, puede decir, bueno, voy a hacerlo a pie, entonces determino, ¿verdad?, las veces que paga cupón y voy ahí un poquito más lento, pero también me resulta, ¿verdad? Yo, la verdad que yo siempre les digo, yo en ese sentido nunca descarto que usemos en este caso, especialmente cuando son periodos muy grandes, que utilicemos una gráfica de tiempo, ¿verdad?, para aquel que no se sienta como tan a gusto en ese sentido o tan empoderado. Pero igual recuerden, ¿verdad? Yo les he pedido, traten de
de que fortalezcamos el uso de la calculadora para que ustedes se agarren ahí tiempito. Ok, chicos. Vamos bien por ahí. ¿Alguna preguntilla sobre esto? Recuerden todo el tema, ¿verdad? Que hemos visto de bonos, principio número 1 de valoración de bonos, relación inversa de tasas de interés. ¿Ah? Si la tasa de interés sube, el precio del bono baje. Principio, digamos, número 2, muy importante es que esa variabilidad del comportamiento del precio del bono va a ser más significativo entre más larga sea la maduración del bono. Si yo tengo 2 bonos, en un momento lo conversamos, A y B. Tengo un bono que dura 10 años en madurar y otro que dura en 5. El principio número 1, ¿verdad? Que es la relación inversa de tasas de interés, va a hacer que el bono A sea más sensible a un cambio significativo por un aumento o disminución de tasas de interés. Los dos van a sentir su efecto, ¿verdad? Porque la naturaleza de los bonos es el efecto que tiene la tasa de interés, que es la tasa de rentabilidad que nos solicita el mercado. Esta es la que marca esa variabilidad. Pero por supuesto, un bono que esté más lejos del vencimiento es mucho más sensible en ese sentido. Y por supuesto, de nuevo, también todas las características que hemos visto de los bonos, ¿verdad? Ellos tienen su paso, su plazo, su valor facial, ¿verdad? O valor nominal, su nomenclatura, repitiendo ahí cosillas, ¿verdad? De que su valoración es un valor a la par, ¿eh? Donde lo valora en función del 100%. Entonces, cuando está por encima, 105 por encima de su valor a la par, por debajo, digamos 90% debajo de su valor a la par. Y cuando está por debajo, ahí es donde se habla de un bono, ¿verdad? Con descuento. Y cuando está por arriba, hablamos de un bono de prima. Y cuando normalmente puede ser que surja, ¿verdad? Creo que en los ejercicios tal vez no viene tan así, pero es bueno, ¿verdad? Yo siempre les digo ser más intuitivo y aprenderlo que recetarlo, que si el valor, si me dicen que el bono está a un 90% sobre su valor a la par, que es lo normal en el mercado, en realidad nosotros no decimos, mira, un bono, yo ahí les voy a compartir una información también de unos boletines diarios de valoración. Nosotros en el mercado no decimos que el bono se compra a 1.300, no. Lo que decimos es que se compra sobre 90 sobre su valor a la par o 105. Y si ya queremos saber el monto, pues lo que hacemos es multiplicar ese porcentaje sobre su valor facial. Y ahí ya obtenemos un ejemplo, que si el bono valía $100, estamos hablando, ¿verdad? Que ahorita se está negociando a 90 dólares, pero lo normal más bien es que nosotros hablemos en esta línea, ¿verdad? 90% sobre su valor a la par. Y algunas características importantes ahí de tomar, y lo del tiempo, lo de los intereses residuales, ¿verdad? Los bonos también, ya esto lo sabemos, pero siempre, ¿verdad? Mejor repetirlo. Los bonos los negociamos en 2 momentos, pueden ser distintos. Uno cuando se paga cupón, que es un bono que se negocia sin pago de cupón, de intereses acumulados, perdón. O puede ser, se negocia en el intermedio, y ese intermedio nos da intereses residuales o lo que también. ¿Pudieron descargar el archivo? Chicos, chicas. Sí, profe. Ok. Vean, de este ejercicio nada más hacer una pequeña observación. Y en la redacción del ejercicio viene este señor. Cuando yo lo hago y lo calculo, y ahora vamos a verlo. A mí los días, digamos, días acumulados o días que ya han transcurrido el último pago cupón han sido 74. Pero digamos, al fin el ejercicio lo podemos resolver, nada más que tengan eso para que cuando estudien, ¿verdad? Que vean la resolución del ejercicio, no se confundan. Ahora van a ver, digamos, porque yo mantengo el 74 y no el 75. Por igual, por una fórmula que podemos utilizar del Excel y que nos va a dar los días en ese sentido. Este ejercicio, para empezar un poquillo, ¿verdad? Ahí nos dan una serie de datos y
la fecha en que se está, digamos, eventualmente negociando, el valor nominal del bono, 1.250.000, y aquí nos dicen, ¿verdad? Capitalizable trimestralmente, y vean que aquí nos dice que se redime el 105. Eso sí es un detallito, como lo hablábamos ahora, vean que aquí sí nos están diciendo que se va a redimir al 105. Entonces, aquella parte que hablábamos de amortización, redención, sí nos va a cambiar, tanto para la calculadora como para el tema de Excel y también para la fórmula como lo ahí. Y el otro elemento importante de este ejercicio es que vean que lo conversamos hace poquito, que dice que el 6% que otorga un rendimiento del 6% efectivo trimestral. Ya nos están dando, ¿verdad? El interés, el rendimiento, en este caso trimestral. Listo, no hay que hacerle nada, no nos están dando, no hay que capitalizarlo, ya nos están dando. Entonces son dos elementos por lo menos muy importantes, lo que ya hemos venido conversando en ese sentido. Y Profe, sí, y en el caso de Excel, digamos, al aplicar la fórmula, como ahí ya viene trimestral, tenemos que sacarlo anual para poderlo. sí, para meter, porque se mete la tasa anualizada. Ok, Exactamente. perfecto. Entonces, ¿qué es lo que les he dicho yo? ¿Verdad? Nosotros en realidad lo que hacemos es, ¿verdad? Tenemos un Profe, bono, ¿puede acercar la pantalla un poquitito? ¿perdón? Que si puede acercar un poquito la pantalla, es que me cuesta verlo. Ok, es que no quería como salirme del... Nada más, dame un toque y ya la vuelvo a hacer más grande. Cuando vaya, digamos, como a esa parte que voy a dar esa explicación para... Vean que aquí yo lo que traté un poquillo es de entender la dinámica de lo que dijimos de la valoración de bonos. ¿Ya? El bono tiene una fecha de vencimiento y tiene una fecha del pago cupón. Entonces nosotros lo que hacemos, ¿verdad? Es traer todos los flujos futuros a valor presente utilizando una tasa cupón. Antes de iniciar con el ejercicio, algunas preguntas esenciales que nos debemos de hacer para lograr ubicarnos en esta línea. Vean que el bono se está negociando aquí el 15 de agosto. Nosotros ocupamos determinar los meses en que paga cupón. Ya sea, ¿verdad? Utilizamos en la Excel, no va a haber tanta bronca, pero si vamos por la fórmula, entonces nos dice que es trimestral, ¿cuándo son los meses que paga cupón este bono? En septiembre, junio, septiembre, supongo. Diciembre y marzo. Ok. ¿Todos entonados? ¿Sí? ¿Todos y todas entonados? Entonces ya con esa información nosotros nos ubicamos, ok, de nuevo, estoy negociando el bono aquí. ¿Cuándo es la fecha del último pago cupón? Por eso fue que sacamos este dato, porque lo tenemos marcado aquí. Este bono pagó cupón el 1 de junio de 2018, pero entonces esto nos permite a nosotros identificar cuántos son los días, ¿verdad?, que han transcurrido. Entonces, eso inmediatamente me lleva a mí a entender de que este es un bono que se está negociando en una fecha donde no coincide con el pago cupón, y eso automáticamente nos lleva a aquella formulota grande que tenemos ahí. Por eso esta partecita es sencilla, pero es clave para entender la dinámica. Siempre empecemos, yo siempre sugiero eso, identificando, ¿verdad?, esas fechas de pago cupón para yo poder determinar si se negocia con intereses acumulados o intereses residuales, o si se está coincidiendo, ¿verdad? Porque a la hora de aplicar, si lo vamos a hacer por fórmula o la misma calculadora, si el bono se está negociando, digamos, aquí, en esta fecha que coincide con el último pago cupón, el precio de negociación es el mismo precio limpio, ¿verdad? Coinciden. Entonces, nada más metemos la información, por ejemplo, en una calculadora y el dato que nos da, listo. Pero si no coinciden, como está sucediendo aquí, entonces la calculadora nos va a dar una parte. Y lo que nosotros después tenemos que hacer a pie es lo que yo les decía ahora, el empujoncito que está aquí, que me voy a bajar un poquito para ahí ustedes lo pueden ojear.
que es esta fórmula que está acá. Entonces, ¿qué sucede? La calculadora a mí me da, en otras palabras, me da todo esto que está aquí. Por eso a mí me gusta, digamos, motivarlos, incentivarlos a que utilicen la calculadora para que se ahorren, digamos, tiempo y operaciones. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer a pie si usamos la fórmula? Esta partecita que está aquí. Entonces, eso también es muy importante. Si este bono se negociara en fecha de pago cupón, con solo yo usar la calculadora y obtener esto, yo ya obtuve el precio limpio, que por ende es el precio de negociación. Entonces, es un elemento ahí para que lo tomen en cuenta, de que les puede ahorrar, ¿verdad? Un tema de espacio en ese sentido. Como este es un bono que se negocia en fecha de no pago cupón, tenemos que usar aquella fórmula grandota, ¿verdad? Que la traemos de Mate Financiera, y yo aquí se las pongo un poquito más bonita, digamos, es esta misma nomenclatura o sintaxis, yo aquí, digamos, se las pongo como más entendible, ¿verdad? Este es el cupón, bueno, ¿cómo es el cupón? Multiplicar el valor facial por la tasa cupón, este es el valor de redención, y todo eso que llevamos ahí. Es la misma fórmula, nada más que todavía se las bajo como un poquito más entendible, porque usamos esta, ¿verdad? De Mate Financiera, que es igual. Yo sé que ustedes la entienden y todo, pero yo siempre trato, ¿verdad? Como que les quede claridad en esa línea. Me devuelvo entonces arriba. Ya determinamos que este es un bono que se está negociando en fecha de no pago cupón. Entonces, necesito determinar los días. Para efectos aquí del ejercicio, ahí yo los tengo. El mismo ejercicio me los da, con la diferencia que dice ahora de 74 a 75. Pero igual, nosotros podemos usar la calculadora. Aquí estoy haciendo una simulación, ¿verdad? Como usemos, yo no la puedo calcular en este momento, lo calculo abajo, pero digamos como que ustedes lo están haciendo ahorita. Se van a la función, ¿verdad? De días y meten estas fechas de 1, la fecha del último pago cupón y la del day 2, que es la fecha de negociación, y la calculadora nos va a dar los días. Entonces, para que también tengan presente. Profe, Sí, pero, por ejemplo, no sé si lo puede hacer ahí también. Yo lo que hago es poner más y pongo la fecha más reciente y le pongo menos la fecha que pasó y me da 75. sí, lo que pasa es que ahí, digamos, estás usando como un Excel. Yo, la verdad, te voy a ser honesto, digamos, yo no lo hago así, digamos, no lo aprendí así. El Excel me da una fórmula, porque ahí tienes que programar, digamos, tendrías que revisar si a la hora de hacer ese cálculo, él te está calculando sobre días, sobre años de 365. Que era lo que te decía, que en la calle ya el año que utilizamos es 360. Entonces puede ser que por eso sea esa diferencia. A mí en lo personal, digamos, técnicamente, me gusta más irme a la fórmula del Excel y que ella me lo calcule y me da, digamos, 74, pero también es válido, no hay problema. Sí, Profe, entonces siempre vamos a usar 360. sí. Ok. ¿Se acuerdan? Véanlo, ¿se acuerdan cuando vimos el prospecto de Fitco la semana pasada? Que decía fórmula de cálculo 30 sobre 360. Que eso es, digamos, técnicamente es lo que en la calle se utiliza normalmente. Pero igual ahí, ¿verdad? Uno puede cambiar 330, 365, pero seguramente el Excel, cuando haces el cálculo, lo hace seguro sobre 365. Sí. Yo uso días 360, la fórmula, en Excel. Y creo que con eso, si no me equivoco, da 66, 365, 75, 74, una de las dos. Sí. Y ahí, yo para evitar esos sesgos, digamos, ahora les voy a hablar, digamos, como me voy a poner muy técnico, yo por eso, digamos, me voy a la fórmula de Excel. O sea, cuando hago esos cálculos, ahora lo vemos, ahorita lo van a ver. Hay una función que calcula los días acumulados y técnicamente, la verdad que les voy a ser muy sensato, ni la fórmula ni la calculadora. Digamos, yo la verdad ya en la práctica me voy a un tema de Excel. Me gusta más en ese sentido. Pero vamos, para efectos de nosotros no va a ser bien necesario. ¿Profe? Sí. Días 360 calcula 74. Es eso. ¿Profe? Sí. ¿Será que me puede repetir cómo averiguó ese 28.125? Bueno, 28.125.
Del PMT. Vamos por paso. Ok. Entonces, estamos aquí en los días y ahí, como les decía, ¿verdad? Dependiendo de esos elementos, 75, 74. Yo ya, digamos, en la práctica, chicos, les decía, técnicamente yo la verdad me voy al Excel y ahora van a ver la fórmula que utilizamos, que es la que, digamos, me da seguridad desde un ámbito técnico. Aquí, porque para no ensuciarlos con el Excel, aquí, ¿verdad? Suponiendo que usamos la calculadora, que ya vimos, ¿verdad? Que a algunos les dio 75, utilizaron 360, les dio 74, estamos ahí, digamos que ya ahí, el ejercicio no lo da. Sin embargo, de nuevo, ¿verdad? Ahí el extra, digo yo, el bonus, por si el ejercicio no viene en los días y tenemos que calcularlo, vean que entonces vamos a poder hacerlo por la calculadora o por el Excelito. Entonces, por eso aquí lo incorporé, no para efectos de este ejercicio, en realidad este paso es de más, es adicional, pero yo digo, mejor cubro esa parte para que ustedes ya tengan esos elementos. Profe, Igual, ¿verdad que lo que Vanessa estaba preguntando es, digamos, por así decirlo, el pago del cupón entre la cantidad de días que transcurren para cada pago multiplicado por la cantidad de días que han transcurrido del último pago, ¿verdad? exacto, exactamente, y ya vamos hacia esa línea. ¿Qué sigue? Bueno, deberíamos de conseguir los N, que también ahí hay una fórmula en Excel, vean que aquí ahorita la tiene, que nos la da, la podemos calcular, la practicamos hace poquito en el otro Excel que les di, de ahí salen, digamos, esos 12, y el PMT, básicamente PMT lo que hacemos, que es el cupón, ahí me disculpan con las perritas, que están muy rebeldes, que son 1.250.000, lo vamos a multiplicar, podemos hacerlo directamente, ¿verdad? Dividir ese 9% sobre 4, porque es trimestral. Yo lo voy a hacer largo para que todos tengamos ahí la misma línea, ¿verdad? Que es 9% dividido entre 4. Y así es como saco el cupón. La otra, ¿verdad? Que agarremos directamente, es 9%, lo divido entre 4. Y estamos hablando, ay, puse la igual. Igual. Que Profe, trimestralmente son 2 puntos y algo, que sería multiplicar lo mismo, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos opciones, como ustedes se sienten. Yo lo hago por la vía larga para que todos tengan claridad en esa línea. Sí, de Mary. ¿Alguien había hablado? no, nada, ya, ya. Ya. Ok, ¿cómo sacamos los intereses acumulados? Ya lo explicaron La muy bien. diferencia, ¿verdad que, bueno, para terminar de acordarme bien, capitalizable es cuando es anual, efectivo es cuando ya nos lo dan no hay que dividirlo. Exactamente. Y entonces el otro que sigue exactamente es calcular los intereses acumulados. Ya hemos dicho que pasaron 74 días. Ahora lo enseñaron muy bien. Yo lo hago, digamos, muy también, muy matemático, muy práctico. Si yo sé, por ejemplo, que el cupón trimestral es de 28.000, saco, digamos, un prorrateo por 90 días, sobre 90, y después eso lo multiplico por la cantidad de días transcurridos, que son 74. Eso lo que hice fue sacar, digamos, si yo ya sé que en 90 días se pagan, ¿verdad? 28.125 en intereses. Entonces, ¿cuántos intereses se ganan por día? Y esos intereses por día lo multiplico por 74. ¿Profe? Sí, El 90 hace referencia al trimestre. al trimestre. Si fuera semestral, ¿verdad? Entonces lo divido entre 180, etcétera. Pero lo aplico, ¿verdad? Sí, de una forma muy, como decir, muy básica. Y esa es la forma en que sacamos el cupón. Aquí, ¿verdad? Estamos como suponiendo, chicos, que vamos literalmente a pie, con un poquito de ayuda a la calculadora en el sentido de esta parte que estamos haciendo aquí. Seguimos, ¿verdad? Seguimos con el ejercicio, seguimos construyéndolo. Profe, Sí, perdón, y si nos hubieran dado la tasa efectiva, en el caso en- de la tasa cupón, ajá, no tendrías que, lo calculas directo, ¿sí? Aquí, ve que lo hice por la vía larga, que fue lo que te dije ahora. Ahora, ¿qué hice? Que supongamos que digan que paga un cupón efectivo trimestralmente era de 2.25.
Entonces, lo que haces es multiplicar directamente el 1.250.000 por el 2.25 para que te dé, en ese caso que te dieron ya la tasa cupón propiamente efectiva del trimestre. Sí, nada más se multiplica por la tasa efectiva y ya, ¿verdad? No, Exactamente. Se hace más rápido en este caso. gracias. Listo. Ok, vamos bien hasta ahí. Vean que sacamos esos datillos. Entonces, con esos datos, de nuevo, lo que vemos aquí, simulemos de que estamos viendo una calculadora. Ustedes sí la están usando. Entonces, nos vamos de nuevo a la calculadora. Ya ustedes ahí ahora lo travesean. Y entonces, estamos simulando de que vamos a meter los datos. De nuevo, compuesto, interés compuesto, N es 12. El interés es de 6. Aquí sí hay una diferencia, ¿verdad? Porque vean que arriba nos dijeron de que el rendimiento otorgado es del 6% efectivo. O sea, ya no hay que hacerle nada. El PMT ya lo calculamos arriba y nada más que el valor facial, perdón, el valor futuro que voy a recibir. Sí tengo que hacer el ajuste porque vean que el ejercicio me dice que lo redimimos a un 105%, que es esto que está aquí abajo. Multiplicamos el valor nominal del bono por ese 105, que es el que se va a redimir, y nos da 1.312.000, que eso, chicos y chicas, es lo que hay que tener cuidado para meter en la calculadora. Eso. Y entonces, ustedes van a correr la calculadora y les va a dar eso. Ahora, en el Excel, lo más similar que podríamos utilizar, si ustedes ven aquí, hay una fórmula que se llama valor presente o valor actual. Por eso yo les decía, en realidad la calculadora no es que estamos usando una fórmula directa para calcular el precio del bono. Lo que estamos haciendo es trayendo valor presentes, un monto, un principal y anualidades. Entonces, en el Excel podríamos llegar y jalar esa fórmula, que es valor actual. Vean aquí la sintaxis. Esto es lo que hace la calculadora. Ahora yo estoy utilizando el Excel como simulando calculadora. Entonces, la tasa, en este caso es un 6%. Los periodos son 12. El pago es el PMT. Y el valor de redención que vamos a recibir. Y me da eso. Y no sé si alguien, porfa, me lo hace en la calculadora y me confirma cómo les dio. Ya quedará ahí similar. Bueno, yo lo hice y me dio eso, redondeado, digamos, la 68. Y aquí era donde, por eso lo mencioné ahorita, pero lo que sucede con la calculadora, y aquí digamos, también matemáticamente y financieramente hablando se los digo, vean que en Excel lo que yo estoy usando es un valor presente. Eso es lo que hace la calculadora. Es como, ¿verdad? Igual, adicional, pero yo siempre les digo, a mí me gusta que la gente entienda qué es lo que se está haciendo en ese sentido. Entonces, ya ahí, si nosotros estamos trabajando con la calculadora, hicimos ese paso enorme. Estamos suponiendo que estamos usando la fórmula. Entonces, vamos a bajar y todo ese que calculé que hicimos en la calculadora, les dije hace poquito que es todo esto que está aquí. Paréntesis de la fórmula. Recuerden que la fórmula sí trabajamos, ¿verdad? Con el interés en el periodo como tal y es trimestral. Entonces, hay que ajustar, tener cuidado en eso, a diferencia de lo que hacíamos en el Excel. Vean que en el Excel utilizábamos siempre la tasa anualizada. En la fórmula no. En la fórmula se hace, digamos, con base al periodo. Entonces son estos piquitos que tenemos aquí. Profe, me queda una pregunta. Claro, dime. Ahí, por ejemplo, a como usted lo está haciendo, digamos que a pata, para ponerle un nombre, al final lo que hace es multiplicarlo por 1.5. Ahí no sería más bien sumarle lo que ya sacamos anteriormente, porque yo hubiera hecho eso, digamos, ¿no? Para ver, esa es mi duda. Por ejemplo, yo hubiera agarrado estos 888.000 y le hubiera sumado los 28.000 que sacamos del pago. Bueno, Más los bien, 23.000, perdón, los 23.000 que hacían falta. ¿no? Y así está bien. En realidad sí, es por un tema metodológico y ahora lo vemos en el Excel. En realidad, y tu análisis está excelente. Y así digamos, es técnicamente por un tema de fórmula, y eso era lo que ahorita les iba a explicar.
uno lo que dice es que el precio sucio es el resultado del precio limpio más los intereses acumulados, que es el análisis que estás haciendo. Técnicamente y personalmente es el que más se usa y se aplica, y así debería ser. ¿Qué es lo que sucede? Que la fórmula utiliza un principio de que calculamos, ¿verdad? Y me voy a subir un poquito. Vean, recuerden esta partecita aquí, ¿verdad? Esto que está aquí, que ahorita vámonos aquí a la gráfica. ¿Qué es lo que el concepto de esta fórmula? Esta fórmula nos dice lo siguiente, que es que nosotros traemos todos los flujos a valor presente a la fecha del último pago cupón. Y después ese monto de valor presente mediante, digamos, un interés simple, ahí ya empiezan, ¿verdad? Tal vez, uy, sí, mira, yo me acuerdo de mate financiera, todo aquello, bajo un principio de interés simple, le da un empujoncillo para calcular cuánto de lo que me gané por intereses en este periodo. Con esta fórmula que vemos ahí, ¿verdad? Ese es el principio. Pero habría que mandar esos 23,000 a valor presente también, los que antes sacamos, para que nos dé igual. No habría que calcularlo así. En esta fórmula, él lo que hace es ese toque. Dice, ok, este dato que está aquí, este monto, le damos ese empujón y lo llevamos a valor futuro con esa, yo le llamo colita de la fórmula. Voy a bajar ahora la fórmula, que es esto que está aquí. ¿Ves? Por metodología, y vos ya lo señalaste muy bien, eso va a hacer que a mí me dé una pequeña diferencia. Exacto. Porque aquí, ¿sí? En sí, lo que esa colita se le está agregando solamente los intereses acumulados y ya. Exactamente. Exacto, así más puntual no se puedo haber dicho. Entonces, retomando por esta parte, vean que aquí todo esto fue lo que calculamos en la calculadora y nos da eso. ¿Qué faltó? Nada más lo multiplicamos por el resultado de la colita, que es 1.35, y nos da que el valor del bono es de 931.879. Eso totalmente a pie, ¿verdad? Intercalando con el Excel, con la calculadora. Ahora, eso mismo subamos un poquito, vean aquí hay un botoncito. Lo podemos hacer. Todo ese, ¿verdad? Largo, lo podemos hacer utilizando el Excel con las fórmulas que ya vimos anteriormente. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Podemos calcular los cupones. Utilizamos la fórmula precio. Y vean aquí lo que les decía, hay una fórmula. Y por eso, digamos, yo me caso con el 74. Bueno, ya hablamos, ¿verdad? De que es 360. Hay una fórmula que es la de días acumulados, que el mismo Excel también nos lo da para calcular. Hay uno, si quiere, digamos, verificar esos datillos, uno puede utilizar esa fórmula. Igual, nos metemos aquí, días acumulados, insertar. Y entonces él nos pide la fecha de liquidación, la fecha de vencimiento, la periodicidad, y él me calcula ahí, esos días acumulados. Los cupones también voy a correr, ya lo estuvimos haciendo ahora. Aprovechemos que andamos por aquí, la liquidación, fecha de liquidación el 15, fecha de vencimiento. Profe, ¿por qué no, digamos, es que la fórmula de cupón tiene L1, L2, ¿qué significa lo demás? Tranquila, no te preocupes, esas son otras, digamos, más profundo, pero Ok, no te estreses por eso, ya hay otras consideraciones ahí que para efectos de nosotros y el curso, la verdad, no nos va a afectar. Ya después ahí en un tiempo extra lo vemos y te explico con más detalles, pero para no ensuciarte, digamos, y hacerte ruido con esas sombrillas. La frecuencia 4, y vean que ahí ya me pone precio igual, ¿verdad? Metemos ahí la fórmula, fecha de liquidación, vencimiento, la tasa
parcial. Vean que aquí es lo que hablamos de poquito. Sí meto las tasas anualizadas. Aquí hay que tener cuidadito. 105. La frecuencia. 4. Y listo. Y yo les decía ahora, bueno, calculamos, ¿verdad? Este señor 72 lo divido entre 100 y lo multiplico por el valor nominal. Me da que es 908. Y Profe, ¿la Profe. podría otra vez ponerla y ir un poquito más despacio? Es que yo las voy copiando, Profe. pero me dejó botado ¿en ¿En dónde te cuánto quedas? era? en esa misma. Sí, aquí te acuerdas lo que les mencioné en el Excel anterior, que él nos da un 72.68, pero que para efectos, digamos, del Excel, él lo arroja como un número absoluto, pero que por bonos es un porcentaje, para No, efectos del bono. el de precio, la fórmula de precio. Si la Ujú. puedo otra vez poner. Con el asistente. Ajá. O El rendimiento es 105. no, Ok, el rendimiento es 100. ¿Cómo no, me puede explicar? el rendimiento es 24, ve que dice que es un rendimiento, sí, una tasa efectiva del 6% trimestral. Entonces 6 por 4, 24. Ok. La amortización es la que es al 105. Ujú. Ok. Ya, ahora Profe, sí, una profe. pregunta. Ujú. Cuando usted calcula los 908.525, supongo que le pone un porcentaje al lado del 72.68, ¿no? Sí, lo puedes hacer así. Yo lo que hago es que lo paso a, A 0.72. ajá, 68. Ok. sí, lo paso a decimales, me gusta más. Para no perder el dato, digamos, este de aquí arriba. Pero sí, es igual como que llegues, ¿verdad? Y digas el 1.250.000 por 72.68%. Obvio, ahí me estoy comiendo decimales porque no estoy arrastrando todo el dato, digamos, de aquí. Él es en eso es muy preciso. Por eso es que yo prefiero, digamos, lo divido, lo paso a decimales para arrastrar el dato completo. Y el precio del bono, como lo dijimos ahora, bueno, ya tengo los intereses acumulados. Básicamente ahí, y voy a jalar aquí, es lo que mencionamos ahorita, que al precio limpio le sumo los intereses acumulados. Y así, digamos, la verdad, también va a ser sensato. Técnicamente así es lo más común. Y aquí nos van a ver una pequeña Profe, diferencia. ¿cómo fue que sacó ahí los intereses otra vez? Ah, ¿te acuerdas cómo lo vimos? Voy para arriba. Sí, sí, pero no, como lo hizo abajo en el Excel. La No, mayoría sí me acuerdo. no, es el mismo. Lo Lo saqué hizo de igual aquí. entre Sí, 90 por 74. ujú, Ah, ok. sí, lo saqué igual. Ahí no lo cambié. Chicos, chicas, ¿alguna pregunta? Profe, Sí, en mi caso es que estoy viendo que dependiendo del método que uno utilice, dan diferentes variaciones en los decimales. Entonces, a la hora de ponerle mediación en el examen, no, ahí hay un rango se les pone un rango porque igual cualquiera de ustedes todo esto y lo puede hacer hasta totalmente a pie. Vean que aquí, y es más, si el que lo haga, hagamos a pie, se va a ir comiendo decimales, entonces puede llegar a darle hasta un poquito más que esto o menos. Entonces, se le pone un rango. Es más, si no me equivoco, don Luis, que es el compañero que generalmente programa las tolerancias de Omar, él tiene la paciencia que los ejercicios los resuelve totalmente a calculadora y mete los rangos de tolerancia, los mete por el resultado que le da la calculadora. Entonces, ahí tranquilo. Igual yo siempre reviso y si hay alguna situación que ajustar, yo lo ajusto.
No hay problema, no te preocupes por eso. Ok, gracias. Sí, sí, Profe, pero probablemente, esos digamos, precios limpios dan diferentes, nada más por la fórmula, ¿verdad? No se llaman igual. exacto, Ok. sí. Sí, son cosas diferentes completamente. El valor presente y el precio limpio no es lo mismo. Es que bajo el modelo que usamos, si el bono se negocia en fecha de pago cupón, el precio limpio va a ser el precio de la negociación. Supongamos aquí, aprovechando tu pregunta, digamos, este ejercicio, y que este se negocia en fecha de pago cupón, nosotros solo tendríamos que resolver esta parte. Entonces, esta parte es el precio limpio, que por ser un bono que se negocia en fecha de pago cupón, el precio limpio va a ser igual, digamos, al precio de mercado o al precio de negociación, o en la fórmula va a ser C, ¿ves? Porque se negocia en la fecha de pago cupón. Ahí en ese bono que se negocia con esas condiciones, todo eso es lo mismo. Precio limpio, precio de mercado, precio de liquidación, precio de Profe, negociación. Cuando cae en fecha de no pago cupón, sí son cosas diferentes. Si, por ejemplo, en este ejercicio les preguntan cuál es el precio limpio de este bono, el precio limpio de este bono es esto que está aquí, los 800. No podemos decir que los 888 es el precio de negociación, porque no estoy contemplando todavía los intereses acumulados. Ahí sí se te segrega. Entonces, volviendo a la base, es que identifique si es precio limpio, todo es lo mismo. Perdón, si es bono negociado en fecha de pago cupón, todo es lo mismo. Si es en bono, fecha de no pago cupón, no coinciden, ahí sí los conceptos me van a cambiar. Mari, profe. sí. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, en esta, bueno, esta no es fecha cupón, ¿verdad? Está de por medio. Pero, por ejemplo, en caso de que esto hubiera sido fecha cupón, hipotéticamente hablando, el resultado que nos dio con lo que usamos en Excel, por ejemplo, el 908.000, imagínense que estamos en fecha cupón y nos dio 908.525. Esa sería, o sea, ese valor sería el mismo que el del precio limpio. Exactamente. Ok. Sí. Profe, Sí. bueno, en respuesta a las preguntas del enunciado, entonces, por ejemplo, los cupones faltantes serían los 12 que me da el número de cupones. Ujú. Ok, y la parte del monto próximo cupón. El sería- cupón como tal, que lo calculamos ahí, son los 28, 125, lo que se gana por cupón. Ok, ¿Sí? perfecto, gracias. Ahí eventualmente también, ¿verdad? Vamos haciendo como, la verdad que estos ejercicios se pueden sacar muchas preguntas, pero también se me ocurre, por ejemplo, para que lo tengan dentro de todo el contexto, yo siempre les digo, ahora les doy como de más, es que nos pregunten cuánto es lo que le faltaría de recibir, que es esta partecilla, ¿verdad? Que es la diferencia entre lo que tengo y lo... Ah, bueno, aquí lo tenemos. Que es la diferencia entre estos dos, que nos pregunten cuántos son los intereses acumulados que están pendientes de percibir, porque nosotros estamos negociando el bono aquí. Entonces ya ahí es esto menos esto, son como 5,000 pesos. Entonces uno dice, bueno, lo que está pendiente de percibir por los días que hacen falta, que son los 90 menos los 74, el monto que tiene pendiente son 5,000, por ejemplo.